entrevista con Pedro Díaz Blum. Es candidato a diputado a la Asamblea Nacional en la lista del Estado Carabobo. También es coordinador del grupo Boston en Venezuela. Al principio de la entrevista describía el panorama electoral como un poco complejo, veía algo de conflicto, pero vamos a aprovechar esa experiencia que tiene precisamente en la resolución de conflictos, en entendimiento entre factores, porque este grupo de Boston también dio pie a que formara parte en aquel entonces, en el año 2002, del grupo de amistad entre Venezuela y Estados Unidos. Pero de 2002 a 2025 han pasado varios años. ¿Cómo ve en este momento la relación entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, obviamente que esa relación está difícil, ¿no? Obviamente. Y el problema principal es que Estados Unidos, como cualquier otro país, ¿verdad?, como puede ser Cuba, como puede ser Rusia, generalmente buscan sus intereses para su país. Entonces, en una situación como estamos, Estados Unidos pues tiene intereses sobre nuestro país, sobre nuestros recursos, o sea, para hacer negocios con el petróleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hay dos maneras de lograrlo, es decir, negociando con el gobierno o peleándose con el gobierno y empujando para ver si el gobierno puede ser desalojado y entonces que puedan estar en el gobierno pues personas con las que se puedan llevar mejor y poder tener una mejor relación que fundamentalmente es económica. Entonces eso, hay que tener cuidado con eso. Yo por eso creo que nosotros entre venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo. En la medida en que los venezolanos nos pongamos de acuerdo entre nosotros, en esa medida los intereses de otros países de afuera van a estar controlados. Pero entonces, según lo que plantea, estas sanciones, medidas coercitivas y presiones económicas que ha ejecutado Estados Unidos contra Venezuela no tendrían como fin último un cambio de gobierno, sino el fin último sería pues lo que les beneficie en materia económica a este gobierno extranjero, según lo que plantea. Bueno, obviamente que las sanciones nos perjudican a todos los venezolanos, eso está en todas las encuestas, nadie ve ya que las sanciones benefician a la mayoría, ¿no? Y obviamente las sanciones tienen que ver con ese interés político, los intereses de afuera, para presionar y porque al final ellos están allá y no pasan las necesidades que nosotros pasamos acá, ¿no? Por eso yo creo que, insisto, en que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos, juntos. Por eso el diálogo con acuerdo tiene que tener una parte, una comisión que tenga que ver con las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Porque es que también el tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos tiene que ver con el poco conocimiento que tienen allá de lo que realmente pasa acá, ¿no? Porque ahí el gobierno ha fallado en mejorar eso y no tiene por qué ser amigos, pero sí tiene que tener un intercambio para que se sepa realmente qué es lo que pasa acá. Pero en el caso, por ejemplo, de Chevron, la propia directiva de Chevron se dirigió al gobierno de los Estados Unidos explicándole que no era conveniente sacarlos del país, cesar las operaciones de Chevron en el país. Sí hubo una comunicación. De hecho, en este momento pareciera que existe un triángulo entre el gobierno venezolano, Chevron y el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a si es conveniente o no que se vayan. Las puertas para Chevron siguen abiertas, pero Estados Unidos ha dado una orden. Entonces existe como una triangulación en esta comunicación entre estos tres factores. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, ¿sabe?, todo es económico, ¿no? Entonces la pelea ahí es si Chevron está dentro y Exxon está afuera. Si Exxon está en Guyana y tiene problemas para explotar o si está en Venezuela. Eso realmente es un tema económico. Entonces nosotros en el medio, sufriendo ese conflicto económico entre los que tienen intereses en nuestros recursos, ¿verdad?, y los que tienen intereses en que quien maneje los recursos sean otros. Entonces, por eso sigo diciendo, tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos. En el caso de ponerse de acuerdo, usted aspira a ser diputado a la Asamblea Nacional.
en este caso representa al partido Fuerza Vecinal, también otras dos organizaciones políticas están respaldando su candidatura por la lista en el estado Carabobo. Habla de diálogo, habla de ponerse de acuerdo, pero ¿qué sucede? Que esta candidatura o esta representación con la que usted va quizás no está dentro de esta llamada Alianza Democrática en este momento. ¿Dónde está entonces ese factor de vamos a ponernos de acuerdo? Bueno, es que la candidatura obedece a lo que es una realidad, ¿no? Por ejemplo, tengo excelentes relaciones, gracias al Grupo Boston, con gente del sector del gobierno, pero no estoy de acuerdo con el ejercicio del gobierno, cómo se ha manejado pues los resultados desde el punto de vista económico, social, esos no han sido lo más deseado. Sabemos que también las sanciones han influido en los últimos años, pero tampoco en la oposición dividida, por ejemplo, la oposición que está participando, que es la de Manuel Rosales, junto con Capriles, bueno, tampoco voy ahí, porque de alguna manera el destino me pone como en el centro, en el medio. Es una cosa impresionante. Yo decía, oye, pero entonces estoy en una situación en el centro, la verdad que feliz donde estoy y haciendo todo lo que tengo que hacer para quedar y ser diputado. Pero ¿cómo se le explica al elector que se pregunta en este momento? Bueno, ya estamos dentro de la campaña, va a cerrar unos pocos días antes de las elecciones, también viene una serie de ferias electorales por parte del CNE, por supuesto también el simulacro, pero ¿cómo se le dice al elector que dice, bueno, yo no soy del oficialismo, yo soy de la oposición, pero yo no sé por quién votar porque hay diferentes oposiciones? ¿Cómo se le explica esto de que unos están más allá o usted como explica, dice, bueno, yo estoy con una propuesta un poco más centrada? ¿Cómo se hace esto digerible para el elector? Bueno, lo que pasa es que siempre ha habido una manipulación de los polos, de los extremos, tanto por un lado como por el otro, para decirle a la gente que o estás en un lado o estás en el otro. Porque la gente se pregunta y en este momento, ¿cuántas oposiciones hay? El discurso es ese, para mantener a la gente de un lado o del otro. Pero la realidad es que sin excluir a estos extremos, la solución del país es un diálogo con acuerdo con todos, incluyendo la oposición política y el ciudadano que está fuera del país, porque son intereses que tienen que tomarse en cuenta para la resolución de un diálogo con acuerdo que sea tomado en consideración por la Asamblea, por el gobierno y por el liderazgo opositor. Eso es importante. Entonces, bueno, a mí me toca participar con Fuerza Vecinal en Carabobo, como dije, del alcalde León Jurado, que es único alcalde de la oposición de los 14 alcaldías, con el movimiento ecológico, que es un movimiento en el cual yo he participado desde su fundación hace varios años, y con esa tarjeta donde vota siempre la oposición unida. Si los partidos de la oposición están divididos, bueno, pero por lo menos en la tarjeta de mi unidad, en esa tarjeta de mi unidad, ahí vota la gente unida. Si los partidos no están unidos, la gente sí, y vota ahí en mi unidad, porque siempre ha venido votando ahí por la unidad, ¿no? En el lado de la oposición. Respetables todas las tarjetas, respetables todos. En caso de llegar... Inclusive una cosa, yo soy de los que dice que el que no quiere votar porque no está de acuerdo, que no vote. Yo soy respetuoso de eso. No votar es una manifestación política. Pero otros factores han dicho que la no participación o la llamada abstención beneficia entonces a factores de gobierno. Bueno, obviamente, claro que sí. Sí beneficia porque como es una votación, si la abstención es grande, quienes sí van a participar son los partidos que estén organizados, y el partido que está más organizado obviamente es el del gobierno, ¿no? Pues tiene los recursos y tiene todo eso, siempre ha sido así. Siempre el partido de gobierno está como por encima en las encuestas, siempre ha sido así, ¿no? Va a pasar como pasaba antes en lo que llaman la Cuarta República. ¿Quiénes votaban? Votaban los militantes de partido y los funcionarios públicos de Acción Democrática y COPEI. Eso era lo que votaban, hasta que Chávez motivó a esa mayoría a votar.
Entonces existe un respeto por quienes deciden no participar, pero es reiterativo el llamado a la votación el próximo 25 de mayo. Bueno, es que yo estoy acostumbrado a que uno en el grupo siempre decimos por metodología que todo el mundo tiene su propia verdad y hay que respetarla. Hay que ser, yo soy súper respetuoso de las personas que no quieren participar, está bien, pero obviamente como el problema es político, entonces hay tres opciones. La violencia con la que no estamos de acuerdo, la nada, no hago nada y me quedo quieto y espero que resuelvan por mí, o participar en la política y si es político, activarse en la política y eso es lo que yo estoy haciendo. Si yo soy político, tengo que participar, no importa lo que piensen. Nos queda muy poco tiempo ya para concluir. En caso de llegar a la Asamblea, usted es partícipe. Su filosofía es el diálogo con acuerdos. Esto sería estratégico de cara a una reforma constitucional que ya está en puerta, anunciada ya con un comité especial que se está encargando de la revisión de los primeros artículos. Es que no puede haber ninguna reforma si no hay un diálogo amplio entre todos los venezolanos. El problema está en que a veces, producto de la polarización, unos quieren hacer diálogo por un lado y unos por otro lado. Y eso, los dos pueden tener verdad, pero no cubre los intereses mayoritarios de todos. Porque para cubrir los intereses mayoritarios de todos, hay que sentar en ese diálogo con acuerdo gente, como hemos hecho en el Grupo Boston, políticos de oposición, políticos de gobierno, sociedad civil, movimientos sociales. Y ahí sacar, entonces, cuáles serían los intereses mayoritarios para que al final el ciudadano común pues reciba los beneficios de un acuerdo, porque no vamos a llegar a ninguna parte, ha sido así siempre y tenemos que destrancar el juego que tenemos ahorita. Y eso es lo que yo llevo a la Asamblea Nacional, la idea de destrancar el juego para promover ese diálogo con acuerdo y con una metodología que ya está aprobada dentro del Grupo de Boston. Pedro Díaz Blum, candidato a la Asamblea Nacional en la lista por el Estado Carabobo con Fuerza Vecinal, el Partido Ecológico y MIN Unidad. Gracias por acompañarnos gracias, muy amable. en Primera Página. Hacemos una pausa.